Buenos días hermanos, buenos días. Nuevamente hoy por la gracia del Señor podemos estar a través de este medio reunidos, unidos en espíritus para celebrar la cena del Señor, para escuchar la palabra del Señor. Y en esta mañana tan importante para la sociedad, estamos celebrando el Día del Padre y quiero darle un fuerte abrazo y un saludo a cada padre que hoy nos está viendo, deseándoles que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, especialmente a aquellos que tienen hijos menores y que tienen que ayudarlos a crecer, que el Señor les dé la sabiduría que necesitan para que sus hijos puedan crecer en el camino de Dios, en el temor de Dios, y rogarles al Señor que cada uno pueda tener una relación personal con este Padre amoroso que quiere recibir a cada uno de aquellos que quieran ser adoptados por Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y gracias le damos los que somos creyentes y los que creemos que nuestro Padre Celestial un día nos adoptó como hijos. A Él le tenemos que dar las infinitas gracias. Y quiero leer en esta mañana unos versículos de la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, unos versículos nomás, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y para finalizar, dice el versículo 24 de este mismo capítulo 3, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias a Dios por ese día que fuimos adoptados como hijos de Dios y que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, y Él es el sello, la garantía de esta adopción que no nos ha de abandonar ni nos ha de dejar nuestro Padre Celestial. Así que en esta mañana vamos a comenzar, vamos a tener una palabra de oración, nos vamos a dirigir al Señor y nos vamos a poner en su presencia para pedirle a Él que nos bendiga. Les invito a que cerremos nuestros ojos, postremos nuestros rostros y tengamos una oración. Alabado Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque en esta mañana podemos decir con seguridad que tú eres nuestro Padre eterno. Gracias Señor porque tú nos has dado esta grande bendición, la bendición de haber entendido que estábamos perdidos, que éramos hijos del diablo. Y Señor, tú nos hiciste entender que nuestra condición era ir a la condenación eterna porque no teníamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero gracias Señor por ese maravilloso día que hablaste a nuestro ser, preparaste nuestro corazón, a nuestro espíritu para que entendiéramos que estábamos muy lejos y necesitábamos de ti. Gracias porque tocaste Señor de tal manera nuestro ser que entendimos, nos quebrantamos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y a partir de ese momento comenzamos a formar parte de la familia de Dios. Gracias Padre nuestro porque somos tus hijos. Gracias Padre nuestro porque te podemos llamar Abba Padre. Gracias porque tenemos un Padre que está en los cielos, que está viendo y en todo momento está cuidándonos. Señor, te pedimos una bendición especial para cada padre en este día, para cada padre que está
criando hijos. Señor, que tú le bendigas para que cada uno pueda tener la sabiduría de lo alto para encaminar a sus hijos. Pedimos por los padres creyentes, aquellos que creen en ti, Señor, que tú les des la sabiduría necesaria para guiar a sus hijos. Y pedimos por los padres de los niños que te conocen, de los niños de la escuela dominical que te conocen, que tú les bendigas, que cada uno de ellos pueda llegar al conocimiento de Jesús como Salvador y que ellos puedan llegar a ser parte de la familia del Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por este maravilloso día que podemos estar celebrando esta reunión. Bendícenos, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, prepáranos para cantar las alabanzas a tu nombre. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora les invito a que pasemos a cantar una alabanza a nuestro Señor. Gracias por tu amor, oh Dios.
Antes de participar de los elementos, quiero compartir unos pequeños pensamientos antes de celebrar la Cena del Señor, de participar de la copa del vino y del pedacito de pan, haciendo memoria del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, desde el versículo 1 y algunos versículos salteados. Vamos a leer. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí, cuando se refiere al Verbo, se está refiriendo justamente al Señor Jesucristo. Pero fíjense ustedes lo que dice este versículo. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. Aquí lo que nos está enseñando la palabra de Dios es de la Trinidad que había en Dios. El Señor Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Divina Trinidad, la segunda persona que luego más adelante vamos a ver cómo Él vino para obrar esa obra de redención que hizo en la cruz del Calvario. Pero con este versículo podemos decir no que era un Dios más pequeño como algunos dicen, sino que era Dios, parte igual a lo que era la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, la segunda persona de la Divina Trinidad, que es el Hijo, y la tercera persona de la Divina Trinidad, que es el Espíritu Santo. En niveles iguales, con diferentes responsabilidades. Pero aquí se dan cuenta que nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Justamente tenemos aquello que nos muestra que el Señor Jesucristo era con Dios, pero también a su vez era Dios. Es algo que no podemos llegar a entender, es algo que tal vez en nuestra mente infinita no lo vamos a comprender, no lo querramos comprender con nuestro razonamiento, pero lo que sí tenemos que creer, y por medio de la fe, que el Señor Jesucristo es Dios. Sigue diciendo, y hablando del Verbo, que es el Señor Jesucristo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, aquí nuevamente vemos como en la parte del relato de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, donde nos relata la creación, como el Verbo, como el Señor Jesucristo, en aquella eternidad antecedente, estuvo en la creación del mundo. Como el Hijo de Dios, que aún no había sido encarnado y se vino a tomar un cuerpo humano para obrar esa redención, como había estado trabajando en la creación de esta humanidad, porque lo leemos, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, se está refiriendo al Verbo, que dijimos que el Verbo es el Señor Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el Señor Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces luego saltamos al versículo 9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nuevamente refiriéndose al Señor Jesucristo. Allí más adelante Juan vemos y leemos que el Señor Jesucristo dice que Él es la luz verdadera. Y aquí dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Vemos, ¿no?, como el mundo de aquel momento, de aquel tiempo donde estuvo el Señor Jesucristo, lo rechazó, no lo reconoció como el Hijo de Dios, no lo reconoció como parte de esa Trinidad divina, como parte del Dios creador. No lo había reconocido. Pero dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy, que es el Día del Padre, qué lindo es decir: Dios me recibe como hijo si yo creo, como dice el versículo 12,
y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta aquí cabe en esta mañana es, ¿realmente has creído en el Hijo de Dios? ¿Realmente has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Si así ha sido, te has arrepentido y has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, te has convertido en un hijo de Dios. Porque aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero saltemos unos capítulos más adelante, al capítulo 10. Quiero que leamos el versículo 17 y el 18. Ya entrando al momento de celebrar la Cena del Señor, de recordar la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo. Fíjense en que Él, siendo el Creador, estando en la creación, cuando ve a su creación caída en el pecado, condenada a la eternidad, lejos de Dios, para ir al infierno, ahora Él mismo se ofrece y viene a este mundo para hacer ese puente que nuevamente vuelva a poner en amistad al hombre con Dios. Dice el versículo 17, el Señor Jesucristo, ya el Hijo de Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, habla y dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ahí está hablando el Señor Jesucristo de esa obra maravillosa que iba a ser, maravillosa para nosotros, pero que tan cara le iba a salir al Señor. Esa obra que tanto sufrimiento le iba a traer. Bien, dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estaba diciendo el Señor, yo voy a ir a la cruz, yo voy a poner mi vida. Y como el Señor era santo, no cometió ningún pecado, la muerte, no se podía enseñorear sobre Él. No lo iba a poder retener en la tumba. Por eso dice, la vuelvo a tomar luego. Porque como no tenía pecado, el Señor podía volver a tomar su vida. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y allí Él sabía que podía hacer esta obra, que no tenía que pecar para que la muerte, para que el pecado no se enseñoreara de Él, para luego, una vez realizada el sacrificio, morir físicamente en la cruz del Calvario, pero luego va a volverla a tomar. Como así se cumplió, luego del tercer día, luego de los 3 días de estar en la tumba, el Señor se levanta triunfante de la muerte, esa muerte que no lo pudo retener en la tumba, esa muerte que no lo pudo mantener ni pudo ver su cuerpo corrompiéndose, porque resucitó al tercer día, se levantó, luego anduvo unos días, unas semanas aquí en la tierra, para luego ascender a los cielos, ir a la diestra de Dios, donde hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ahora nos vamos a disponer, vamos a tener un himno más y luego nos vamos a disponer a celebrar, a participar de la Cena del Señor, pensando en quién fue el Señor, qué es lo que hizo, la segunda persona de la Divina Trinidad, la obra que realizó para que nosotros hoy pudiésemos decir, somos hijos de Dios, y decir, tenemos paz en nuestro corazón y tenemos vida eterna. Cantemos una alabanza más, retornemos para celebrar la Cena del Señor. La sangre que Cristo vertió por mí, en el Calvario,
que cada día me da fuerzas y valor, nunca, nunca perderá su poder, alcanza montañas más altas y fluye a los valles más bajos, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Disipa mis dudas y mi ser, se llena mi aflicción, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca, nunca perderá su poder, alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca, nunca perderá su poder, su poder. Nunca, nunca perderá su poder, su Bien, hermanos, en esta mañana ya tenemos los elementos, tenemos el pan y el vino. En esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor. En estos elementos recordamos el cuerpo del Señor, la sangre del Señor vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Y leemos allí en 1 Corintios capítulo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a dar gracias por el pedacito de pan, porque en él recordamos el cuerpo lacerado de nuestro Señor, que fue torturado, fue crucificado para que nosotros podamos tener vida eterna. Tengamos una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque en esta mañana podemos recordar a nuestro amado Salvador a través de este pedacito de pan. Gracias por Él. Gracias por el sacrificio que hizo por nuestras vidas, porque Señor, a través de Él es que podemos tener paz en nuestro corazón, vida eterna y además saber que somos hijos de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo y celebramos esta cena en su memoria y nos alegramos por lo que Él hizo por cada uno de nosotros.
alabamos el nombre del Señor Jesucristo, lo bendecimos, lo glorificamos. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Comamos, hermanos. En el versículo 25 nos dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y tomamos la copa de vino y vamos a orar. Este vino representa esa sangre preciosa que es la que tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de este símbolo, a través del vino, recordamos domingo tras domingo, día tras día, que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y gracias por la obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre como la de un cordero perfecto, sin mancha. Gracias, nuestro amado Salvador, por lo que hiciste, porque tú pusiste tu vida, nadie te la quitó, tú pusiste tu vida para volverla a tomar. Gracias, Señor, porque la muerte no te pudo contener y la volviste a tomar al tercer día. Señor, te adoramos y agradecemos. En tu nombre participamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, participemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor quiera bendecir estos momentos, como también ese momento de que apartamos nuestra ofrenda. Esa ofrenda que destinamos como parte de lo que Dios nos ha dado, como parte de aquello que Dios nos ha dado para administrar. Recordemos que solamente somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de la casa, de nuestro auto, de nuestro dinero. Somos administradores, aún somos administradores de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a apartar la ofrenda en este día para glorificar al Señor? Así que les invito que en esta mañana aparten lo que en su corazón hayan dispuesto para adorar de esta manera al Señor y así poder disponerla para la extensión del nombre. El Señor quiera bendecir estos instantes que hemos pasado celebrando la cena del Señor, y ahora vamos a cantar una alabanza más para disponernos a escuchar la palabra del Señor.
Hermanos, que Dios los bendiga. Quería en esta mañana compartir un pensamiento, una porción en la palabra del Señor, en un conocido pasaje en el libro de San Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y para empezar a ver este tema, quería contarles dos experiencias que tuve con dos personas, hablando del mismo tema. Una vez me crucé con un primo que se había ido de la iglesia donde estaba, que el papá la había fundado y muchos años predicando sana doctrina. Este primo mío se fue de esa iglesia y se fue a las iglesias de ahora, las modernas, de show, de luces, de música a todo volumen, y de esos supuestos pastores que todo lo saben, ¿no? Y entonces me contó, cuando me encontré con él, me dice: Pablo, ¿sabes lo que me contó nuestro pastor? Resulta que se fue de visita a otra iglesia y usaban camisa con corbata, y se fue este pastor, dice, en remera. Entonces vino uno y le dijo: mira, hermano, estamos en la presencia de Dios. Si uno va a presentarse ante un rey o ante un presidente, no va a ir en remera, va a ir con corbata, le dice, ¿no? Nosotros estamos acá y tenemos esta costumbre. Y entonces el pastor dijo: no, pero Dios no es mi presidente ni mi rey, Dios es mi papá, ¿no? Y cuando me contó eso, por supuesto que no lo acepté para nada. Que primero la falta de respeto a la congregación, a los pastores de ese lugar, a los hermanos de ese lugar, ¿no es cierto? Y segundo, la forma en que presenta este tema de que Dios es papá, con una especie de soberbia y altivez, que yo lo rechacé en un momento. A mí no me gustó para nada. Porque aparte hay que tener en cuenta, sí, Dios es nuestro Padre, nuestro papá, es verdad. Sí. Si uno va a la Real Academia, papá es igual sinónimo padre, lo mismo. Pero esta altivez en la que uno se posiciona en determinado lugar, que es altivo, ¿no es cierto? Primero es altivo. Y segundo, hay que mirar de que a Dios hay que servirle con temor y con temblor, que Dios es fuego consumidor también, además de ser nuestro Padre, ¿no? Además Dios es el Dios de la creación, ¿no es cierto? ¿Cómo nos presentamos? La forma en que nos presentamos ante Dios, la forma en que llevamos adelante nuestra vida, ¿no? Con ese temor, con esa reverencia, no andar por el mundo: Dios es mi papá, yo soy hijo del rey, y con esa forma superficial de ver las cosas de Dios. Y después tuve otra experiencia con esto. Antes de la pandemia, nos visitó un joven, en la reunión de jóvenes, cristiano, que yo le di lugar para que hiciera una oración, y él en la oración se refería a Dios como papá. Entonces: papá, te pedimos, papá de allá, papá de acá. Y por supuesto que nosotros, que no estamos acostumbrados, que nosotros tenemos la Reina Valera, que se refiere a Dios por padre, no le dice papá en las oraciones. Mismo Jesús, en nuestra traducción de la Biblia, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos acostumbrados nosotros a referirnos a Dios como Padre, ¿no? Entonces, no es costumbre. Ahora yo
también entre paréntesis quiero decir, en nuestra Reina Valera, ¿no es cierto?, la traducción al castellano. Y el castellano es tan rico que tiene un montón de expresiones que en otros idiomas quizás no las tiene. La Biblia fue traducida a más de 2000 lenguas. Entonces, puede ser de que en esas 2000, papá, padre, es lo mismo. Entonces, en las traducciones de la Biblia, que uno ore como refiriéndose a Dios como padre o como papá, quizás en otras lenguas es lo mismo. Lo que pasa es que nuestra costumbre es la traducción que nosotros tenemos de la Biblia. Pero él se refería así. Pero todo cambió, este joven, a la referencia que yo tenía, ¿no? Llamarlo papá no queda tan bien. Todo cambió mi forma de ver cuando él nos contó su testimonio. Resulta que él no había nacido todavía cuando su papá falleció en un accidente. Entonces él nos contó que se crió sin papá y él veía en la primaria, veía que los padres, que los compañeritos de él tenían los padres, el papá, y él no lo tenía. Y fue él iba a la iglesia, la mamá llevó a la iglesia, se congregan, ellos son creyentes, y él creció con esto de que por qué le faltaba el padre, por qué le faltaba el padre. Y llegó un momento de su adolescencia, su juventud, que le reprochaba a Dios, ¿por qué los otros tienen papá, yo no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y dice que en esa oración, él recibe un mensaje, ¿no? O siente, no sé cómo es que nos lo expresó, pero él, como que Dios le dijo, ¿para qué querés un padre, un papá, si me tenés a mí? Y dice que él recibió esa palabra y le cambió la forma de dirigirse a Dios. La relación cambió porque recibió a Dios como Padre y ya nunca más le reprochó y se afirmó en las cosas del Señor, mucho más, ya sin reproches. Entonces yo veo estas dos formas, ¿no es cierto?, de uno refiriéndose a papá, a Dios como confianzudo, y este otro como una intimidad de él, una experiencia que él tenía con Dios. Una cosa que, por supuesto, se lo reproche. ¿Qué uno le puede decir a un alma que haya tenido este acercamiento con Dios, de tomarlo a Dios como padre, como papá? Dicho esto, también es interesante someternos a la soberanía de Dios. Hay chicos que nacen con papá y con la mamá y crece, se hace grande y tiene esa bendición de compartirlo y disfrutarlo. Hay chicos que no, que le falta el padre, o lo pierden a temprana edad, o pierden a la madre. Pero hay personas que nacen y no tienen ninguno de los dos, ni papá ni mamá. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere con nuestra vida. Dios hace la forma en que Dios permite que nosotros podamos nacer y vivir una vida, es voluntad de Dios, y Dios es soberano. Escuchaba un comentario de un pastor que decía, Dios hace un lagarto, un cocodrilo que vive ahí en el agua verdosa de un pantano, y también Dios creó al águila, a las aves del cielo que se gozan disfrutando de la creación, pueden ver todo. Dos formas de vivir distintas. Y también Dios hace así con los hombres. Hay hombres como Moisés que
llega a los 120 años y la luz de sus ojos no se apagaron, tenía todo el vigor, toda la fuerza. Después hay otros hombres que nacen ya con debilidades, nacen enfermos, mueren prematuros, mueren jóvenes o mueren niños por enfermedades. O viven como el hijo de Saúl. ¿Se acuerdan? El rey Saúl tuvo un hijo que cuando Saúl pierde el reino, una de las criadas lo toma y sale corriendo porque al siendo hijo de un rey, los exterminan a todos. O sea, del reinado anterior no queda nadie, viene el nuevo rey. En este caso era David. Y esta criada sale corriendo y se le cae el chico. Y en ese en el que se le cae, pierde la movilidad. Ya más no se puede mover, quedó como paralítico. Y toda su vida vivió así. Hasta que, bueno, Dios tuvo misericordia y el rey David lo mandó a llamar y como era hijo de Saúl y el respeto que tenía David por la investidura de Saúl, que había sido un rey de Israel, pasa a ser este hombre a comer en la mesa del rey todos los días, para siempre, ¿no? Dios hace como Él quiere, Dios es soberano. Leía la otra vez de una hermana en Cristo del siglo pasado, del siglo anterior, que a las pocas semanas de nacer, ella tenía visión, pero tenía unos salpullidos en los ojos, y un médico vino y para sacarle ese salpullido hizo una medicina, le puso en los ojos y perdió la vista esta nena, esta chiquita. Y creció así ciega, ¿no es cierto? Por culpa de la mala praxis de este doctor. Pero bueno, fue una de más prolíferas compositoras de himnos cristianos. Muchos de los himnos que nosotros cantamos, la autora es esta hermana. Dios hace como Él quiere y hay que someterse a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Qué importante es reconocerlo a Dios como que hizo todo. Y en este caso, este joven, reconocerlo a Dios como padre, como papá, tomarlo, asirse de esta bienaventuranza. Dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio una potestad, es una bienaventuranza, una potestad, es un poder que Dios nos da, ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no somos engendrados de sangre, no somos engendrados por voluntad de hombre, naturalmente, sino somos engendrados por voluntad de Dios. Somos engendrados, o sea, engendrados es una nueva criatura, es una nueva persona. Está primero la persona carnal, el hombre carnal, que desciende de su Padre, y nosotros los espirituales que descendemos de Dios. En Primera de Pedro, un pasaje también conocido, 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible. Simiente corruptible. Y eso, ¿qué implica? ¿Qué es algo corruptible? Bueno, ahora vamos a ver el significado. Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Corromper, corruptible, viene del verbo corromper. Dice, echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Esto lo logró Adán cuando pecó, cuando desobedeció a Dios. Se corrompió por completo la raza humana. La echó a perder. El pecado echó a perder, echó a depravar, a dañar y a pudrir. Porque ya nosotros, los seres humanos, empezamos, en vez de ser agradables ante Dios, empezamos a ser desagradables. El pecado hizo desagradable al hombre. El pecado hizo que el hombre perdiera comunión con Dios. El pecado hizo que el hombre no sea acepto a Dios. Que Dios
lo tuviera que rechazar. Pero cuando Adán pecó, Dios no maldijo al hombre, sino maldijo a la tierra. Por lo cual, esta tierra, todo lo que nosotros vemos, está maldito. Maldito por Dios. Sí, esto no va a quedar así. Dios no va, es algo maldito, no va a quedar. Ahora lo vemos, pero va a llegar un día que esto va a ser cambiado, transformado. Y dice que la creación misma gime a una, esperando la redención nuestra, lo que va a venir. Así que lo que está echado a perder, lo que está depravado, dañado, Dios lo va a transformar un día. Y aquí tenemos el famoso salmo en donde el salmista reconoce que tiene una naturaleza depravada, tiene una naturaleza caída, que tiene una naturaleza corrompida, volcada hacia el mal. Dice el Salmo 55:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que ya no había forma. No es que él nació siendo un santo. No, nació con esa naturaleza que dice la Biblia, es del Adán viejo, del viejo Adán. Dice en Romanos 6:22, para nosotros los creyentes, lo que hemos creído en Jesucristo, lo que una vez alcanzamos esa misericordia y Dios iluminó nuestros ojos para que podamos ver la verdad del Evangelio que estaba escondida en Jesucristo. Mas ahora que habéis sido libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Leía un librito muy interesante en estos días, en donde presentaba la libertad del pecado. Y nosotros antes éramos siervos, esclavos del pecado. Pero, ¿qué pasó? Que nosotros hemos sido libertados. ¿Por qué? Porque el pecado no murió. El pecado está. El que murió es el esclavo. Hemos sido muertos. Murió el esclavo para que nosotros ya no más podamos servir al pecado. Somos libres del pecado, no tiene más dominio sobre nosotros. Somos libertados del pecado. Tenemos esa autoridad de poder vivir para Cristo. Antes éramos esclavos por esa naturaleza pecaminosa que teníamos, que ha sido eliminada porque hemos sido muertos. Y decía algo muy interesante también. ¿Cuántos murieron ahí en el Calvario? Crucificados. Y bueno, Jesús y otros dos, dice la Biblia. Habían dos ladrones a la derecha y a la izquierda del Señor en esa cruz. Pero también ahí estábamos muriendo todo lo que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros, el viejo hombre murió ahí con Cristo también. Hemos sido libertados del pecado, de la maldad de este mundo. Por eso somos ahora hechos siervos de Dios, una nueva generación totalmente distinta a lo que éramos antes. Tenemos otros pensamientos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a cumplir la voluntad de Dios. Tenemos por nuestro fruto la santificación, la limpieza de nuestras almas. ¿Por qué podemos lograr una santificación en este mundo? ¿Por qué podemos apartarnos de todo lo malo? ¿Por qué podemos dejar los vicios y los placeres y los tenemos por estiércol? Como decía el apóstol Pablo, de todo lo que él era antes. ¿Por qué buscamos las cosas espirituales? Porque nosotros hemos sido libertados del pecado, libertados de este mundo. Ya no se enseñoreará más de vosotros, dice la Biblia. Esto tenemos que, como cristianos, buscar. Y por último, a vos que me estás escuchando o escuchás un mensaje del Evangelio o de la Biblia por primera vez,
en San Juan 3:7, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Estamos hablando de que vos tenés que renacer, porque cuando naciste de tu madre y tenés la genealogía de tu padre, esa es la naturaleza caída por la cual todos los que mueren en esa naturaleza van a ser separados de la voluntad de Dios. Están afuera de la voluntad de Dios. Por eso es que vos vivís lo que vivís, sentís lo que sentís y decís, ¿quién me puede ayudar? Estoy encerrado. Siento que estoy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estás en la antigua naturaleza. Acá Jesús le está diciendo, en este caso le decía a Nicodemo, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo y me preguntarás, ¿cómo nazco otra vez? ¿Cómo puedo nacer otra vez? Bueno, la Biblia dice que aceptando la obra de Cristo en la cruz, creyendo en que Cristo murió por tus pecados, aceptando ese sacrificio que toda tu naturaleza pecaminosa acarrió todos tus pecados y todas las maldades de tu vida, asumiendo de que esa naturaleza fue ese castigo que merecías, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que muere por nosotros. Su muerte implica también la muerte nuestra. Si nosotros creemos en Jesucristo, le aceptamos, estamos muertos con Cristo en la cruz y nacemos una nueva criatura. Claro, una vieja criatura muere. ¿Y qué pasa? Nace, engendrada por Dios, una nueva persona, una nueva criatura, con otro género distinto, con la genealogía de Dios. Nosotros, al aceptar a Jesucristo, nacemos otra vez, pero ya no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Yo te pido, si querés recibir a Cristo en tu corazón, que hagas una oración conmigo. Padre Celestial, te doy las gracias porque puedo ver que tú, Señor, quieres convertirte en mi Padre. Yo necesito ser salvado. Necesito, Señor, que tú me perdones. Acepto lo que Cristo hizo en la cruz. Acepto que Él murió por mí, se entregó por mí, y quiero ser tu hijo. Acéptame como tu hijo. Dame de tu espíritu. Hazme una nueva criatura. Señor, quiero pasar a formar parte de tu familia y ser tu hijo. Recíbeme en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Pablo, por lo que nos trajiste. El Señor quiera usarla para edificar nuestras vidas, para hacernos crecer en el camino del Señor, para que podamos seguir avanzando en el camino trazado por nuestro Señor y en los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga y podamos seguir así avanzando en esta semana, que el Señor nos acompañe y que podamos aplicar la palabra escuchada, que seamos de bendición a otros que nos rodean. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Feliz Día del Padre nuevamente para cada uno de aquellos papás, y que el Señor nos ayude a mantenernos en fidelidad. Oremos para que, si el Señor viene, y que sea pronto, nos halle fieles. Hermanos, que el Señor nos bendiga y será hasta la semana que viene.
Amen.